Hola, ¿cómo andan muchachos? Otra vez estamos en un nuevo programa que nos gusta por el tema que vamos a tratar. Es un tema complicado, difícil de abordar, pero me parece necesario. Y es justamente el tema del abuso psicológico, espiritual, a veces también hasta abuso material, es decir, que se ejerce sobre las personas en las instituciones religiosas, que es lo que nos compete a nosotros. Básicamente, hay muchas instituciones que provocan esta clase de abusos, pero nosotros nos vamos a referir a la iglesia evangélica, de la cual somos parte. Y durante muchos años de nuestros ministerios hemos visto esta clase de acoso, si podría decir, o abuso, mejor dicho, sobre las personas. Y las personas quedan obviamente muy afectadas, muy afectadas. Y quisiera empezar por Jorge, ahí desde Pilar. Jorge, quisiera hacerte la primera pregunta. ¿Por qué pensás que la iglesia o la institución religiosa silencia los abusos para proteger a sus ministros o a sus líderes religiosos? ¿Qué pensás, George? Siempre hay temas que nos gustan tratar, ¿no? Como en la Pascua hay cordero, el cordero lo tenemos que comer entero. Este es uno de los temas que a mí me... Confieso que cuando estaba viendo las preguntas, ante todo, buenas noches a todos y nunca se olviden de enviar sus preguntas. Para nosotros sin eso no tenemos materia prima para contestar. Así que un afectuoso saludo para todos mis queridos hermanos, y envíen sus preguntas. Pero reconozco que esta es una pregunta que cuando terminé de estudiarla pasé por un espejo y me vi la cabeza colorada. Y aquí hace frío y no era del frío, estaba realmente el corazón acelerado y me acordé instantáneamente de mi querido pastor, ¿no? Hace más de 40 años, una reunión que tuvimos, era un muchacho, grande, pero era un muchacho, estábamos reunidos 4 o 5, bueno, hay alguno que probablemente de los que están acá en la reunión haya estado en esa reunión, y él nos dijo con mucho cariño, muchachos, si alguna vez alguno cae en pecado, por favor, evíteme la tristeza, yo no recuerdo si fue la tristeza, la violencia, la angustia, la pena de tener que decirles lo que eso implica. Estábamos sirviendo al Señor, ¿no? En diferentes áreas de liderazgo en la iglesia, él era el pastor. Pero él dijo algo más, si yo peco, quiero que hagan conmigo lo que corresponda delante de Dios. Y yo noté esa misma tensión que tenía esta tarde, ¿no? Era algo serio, era algo que nos podía pasar a cualquiera de nosotros. De hecho, todos, absolutamente todos, nos equivocamos, todos. Todos estamos sujetos a la tentación, al tropiezo, a la caída. No hay uno solo que esté libre de caer. Y él nos estaba advirtiendo, en medio de nuestra inmadurez, que era algo que había que hacer, lo que Dios disponía. Y yo, sin entender mucho, sabía que existía la disciplina, pero viendo el amor de él, sabía que iba a ser algo necesario para la restauración. Y en la palabra lo tenemos absolutamente todo el consejo para tener una vida feliz, ¿no? Alguien se casa y tenemos consejos para el matrimonio. Cuando somos padres tenemos consejo para los hijos, ¿no? Nos dice en Efesios 6, hijos, obedezcan a vuestros padres, porque ese es el primer mandamiento con promesa. Pero, claro, a veces uno puede caer en un extremo y también en el mismo pasaje, un versículo más adelante, tenemos padres, no provoquen a ira a vuestros hijos. Entonces ahí tenemos un complemento. También tenemos consejos para los esclavos,
cómo deben servir, ¿no?, a sus amos. Hoy no hay esclavos, pero somos empleados. Debemos servir de tal manera que no sea solo cuando nos ve el jefe, sino como que el Señor nos ve. Pero también hay consejo para los jefes que están en el Señor, cómo tratar a sus empleados. Tenemos consejos para las esposas, ¿no? Mujeres, dice Efesios un capítulo antes, 5, estén sujetas a vuestros esposos. Otros dicen, obedezcan. Otra Biblia dice, sométanse. Y eso habla de rendirse. Pero no termina ahí, ¿no? Porque a veces tenemos esposos que son tiranos. Entonces el complemento de la palabra es: maridos, amen a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia entregando su vida por ella. Y ahí vemos en el complemento de la palabra que si todos seguimos ese consejo de Dios, la familia va a andar bien, el matrimonio va a andar bien, la empresa o el laburo va a andar bien. Y todo esto está dicho siempre de a par, ¿no? La soledad es peligrosa para todos, ¿no? Es decir, a nadie se le ocurre en la iglesia, cuando se levanta el dinero de la ofrenda, de los diezmos, decir, che, Jorge Canoso, contalo vos. No, yo he contado dinero, pero lo mínimo que éramos 3, 4, 5 personas, contando monedas, me acuerdo, nos poníamos a contar monedas, y ese dinero se contaba entre todos, y nunca, ni una sola vez, había alguien solo. ¿Por qué? Porque es de tentación, porque alguien, de acuerdo a su necesidad, puede caer. Entonces ya está previsto que como mínimo sean 2. A nadie tampoco se le ocurre poner la propiedad. Me acuerdo cuando compramos la iglesia, los lotes en Merlo y construimos, poner la iglesia a nombre de una sola familia, de una sola persona, ni de 2, ni de 3. Se acude a una asociación civil, se juntan varios. ¿Para qué? Por si, lo que decía mi cuñado, si yo el día de mañana caigo o ustedes caen o me enfermé, porque a veces no es maldad. La gente se enferma, no puede que la iglesia quede en manos de la iglesia, el edificio, que no vaya un remate. A nadie se le ocurre poner una iglesia en nombre de una persona, un dominio tiene que ir a nombre de varios. Ahora, digo yo, ¿no es más peligroso el gobierno de una iglesia, ponerlo en peligro a las almas porque está a cargo de una sola persona, ¿no? Porque acá la pregunta era, por un lado era, yo digo, ¿qué será? ¿Una pregunta o es una afirmación? La iglesia, la pregunta que vos me hiciste, ¿la iglesia silencia los abusos para proteger a sus ministros? Qué cosa terrible, ¿no? Y la verdad que a veces uno, lo primero que pensás es en abusos, algo terrible, pero hay muchos tipos de abuso y no nos da el tiempo porque si no, termino siempre yo con el monopolio del micrófono, ¿no? Y no es lo que quiero. Sabemos que todos generalmente arrancamos bien, pero esa condición ya lo hemos dicho. El caso de Salomón arrancó bárbaro y terminó pésimamente mal, ¿no? Nos equivocamos. ¿Quién nos equivocó de los discípulos? Él no hizo un seleccionado buscando al mejor de Alemania, el mejor de... No, juntó a los muchachos, podamos decir, del barrio, de allá de Jerusalén, y la verdad que eran todos bastante comunes, y eso me alienta mucho porque eligió gente como yo, gente común, gente que se equivocaba, llena de errores. Entonces los discípulos se equivocaron, hasta el mismo Pablo se equivocó cuando rompió todas las reglas en su reprensión a Pedro cuando decían que se tenían que circuncidar. No siguió lo que decía la palabra, che, mirá, Pedro, vení, te lo digo en privado, si vos no me haces caso, después te llamo delante de un testigo, después de dos, y después va delante de toda la congregación. Sino, no, fue y se mandó la macana del siglo, prendiéndolo fuego delante de toda la iglesia. Entonces, es muy peligroso la soledad en el pastorado. Por eso Jesús no nombra a 11 ni nombra a 9, nombra a 12. Es decir, bueno, 12 es un número. Nombra a 70. ¿Saben por qué? Lucas 10:1 dice que los mandaba de a 2. De a 2. No los mandó nunca de a uno. Es decir, bueno, es lógico. Sí, ¿para qué? Para cuidarlos. La palabra nos dice cordel de 3 hilos
es más fuerte porque él está en medio de ellos. Si uno se cae, el otro lo levanta. Entonces no es algo que nos genere un lastre, es una bendición, es una salvación. Bueno, cosas que yo he visto y son tristísimas, la verdad, me cuesta hablarlas, pero he visto demandas de obediencia al pastor por sobre el Señor Jesús. Y es tristísimo, es lamentable. Cuando la palabra Señor, que es Kyrios, traducida al castellano, significa amo, dueño, jefe, máxima autoridad, haya un pastor que se arrogue una obediencia hacia su persona por sobre lo que la palabra dice. ¿Eso pasa? Sí, eso pasa. No es sano tampoco que un pastor diga, o tengas que recurrir a un pastor para que te diga, tus dones son don de pastor, don de diácono, ¿dónde quedó el Señor? Eso es un abuso. Como también es un abuso, he escuchado, mira, esta semana escuché una predicación donde fue incontable la cantidad de veces que escuché la palabra estaba dispuesto, era un latiguillo, pero no es que es la última predicación, la anterior, meses atrás, a tal punto, si usa esta palabra, está dispuesto, que la repite todo un liderazgo en la iglesia. Entonces, cuando hay un joven recién nacido y se le dice, Jorge, ¿estás dispuesto? Vos decís, si no estoy dispuesto, soy un hijo del diablo. Y se siente presionado a tener que obedecer. Y decir esto, se me cierra la garganta en este momento por dos motivos. Que los líderes, los pastores son mis hermanos. Que yo tengo errores primero y soy el más horroroso en cuanto a errores. Yo no soy diferente a nadie. Yo no lo digo desde un lugar de acusación como si estuviera en un lugar superior. Pero también hay hermanos menores. Hay hermanos que necesitan liderazgo, que necesitan conducción y que no podemos hacer oídos sordos a este tipo de situaciones, ¿no? Cuando, por ejemplo, hablando de abusos, se lo exponen a un joven recién convertido, tras esa demanda reiterativa, ¿estás dispuesto a ejercer primero un servicio en la iglesia, después otro, ir a una reunión, a otra, compromisos de horas semanales que obviamente un pibe que estudia, que labura, le es imposible? Y no se tiene en cuenta el pasaje de 1 Timoteo 3:6-8, donde nos advierte, no pongas nunca un nuevo, no sea que envaneciéndose o por otro motivo, porque no tiene fuerzas, caiga. He visto con mucha tristeza jóvenes que han caído por recibir mayor cantidad de demandas de las que pueden tener. Y finalmente terminan en un cementerio en el fondo, yéndose de la iglesia. Voy a tratar de apurarme un poco en esto, disculpen mi ansiedad, todavía no tomé la pastilla en esta noche. Pero no solo es eso, cuando el joven o los jóvenes caen, he visto ponerlos en una lista de oración donde se pide a la iglesia semana tras semana que oren por ese joven porque cayó en un error. Imagínate el joven que trató de servir al Señor con todas sus fuerzas y terminó cayendo y terminó abandonando la iglesia, ¿no? Porque no tuvieron misericordia de él. Entonces, exigir a todos estar bajo una cobertura de un hermano mayor, por ejemplo, leo esta listita y ya te entrego, coyuntura, llámese hermano mayor, llámese mentor, se exige a todos los miembros para poder ejercer un ministerio, y quien exige todo esto, el pastor, no está sujeto ni rinde cuentas a nadie, como si fuera poco. Cuando él cae en desobediencia, ya sea por un pecado o por cualquier cosa otra, no importa, esta misma persona, este mismo pastor, no pone en su lista de oración, no se expone para que la congregación ore por él.
Esto es injusto. Imponer reglas que yo no cumplo, exponer a otros en disciplinas que yo no vivo, eso es abuso. Entonces voy a terminar leyendo Hebreos capítulo 13, versículos 17-18, donde acá se empieza a estribar demasiado en una parcialidad de las Escrituras. Dice: obedeced a vuestros pastores, tómese pastores plural, sujetaos a ellos plural, porque ellos plural velan por vuestras almas como quienes plural han de dar cuentas para que lo hagan plural con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Orad por nosotros, otra vez plural, ¿quiénes? Los pastores. Estoy hablando de que no puede haber, no es buena la soledad pastoral, ¿no? Reitero. Pues confiamos que tenemos buena conciencia deseando conducirnos bien en toda. Notemos que plural comprende como mínimo a dos personas. Yo entiendo y he estado varias veces y muy bien en iglesias donde, bueno, no surgían, bueno, por un tiempo hay dos, pero Dios hace su obra completa y Él manda obreros, por lo menos para que haya dos, aunque sean imperfectos como todos nosotros, ¿no? Dios levanta como en un equipo de fútbol, al gordito lo pone al arco, al otro que no gambetea bien a poner el agua, pero Él nos usa a todos. Digamos que este tema de la obediencia es un abuso muchas veces dentro de la iglesia. Yo doy testigo de eso, soy testigo de eso. Y lo que muchas veces me pregunto como padre, si es tan importante que mi hijo sea obediente hoy a los 21 años o forme criterio, ¿no? Para decidir en su vida. Creo que paso a paso uno puede llegar al error de pretender una obediencia absoluta sin sujetarse a nadie, y eso es abuso. Bien, George, me gusta sobre todo el tema de entender que venimos de una generación de iglesia donde obviamente hubo abusos, hoy también los hay, pero vos hiciste mucho hincapié y me gustó en que el pastor o el líder o el ministro, quien esté a la cabeza de esa iglesia, de esa institución, no esté solo, sino que esté rodeado de personas, pero tampoco de personas, no recuerdo el término, sino de personas amigas de él, del círculo, sino que sean personas justamente que le puedan pedir cuentas de alguna forma y que esa persona no esté sola con un poder absoluto sobre el liderazgo. Me parece interesante el hincapié que hiciste, porque venimos de congregaciones donde encontrábamos la soledad pastoral en este aspecto, ¿no? En el liderazgo del poder, de la, absoluto del pastor, la palabra absoluta. Y no estoy diciendo desobedecer al pastor, sino que todo pueda ser tratado, charlado, conversado, aceitado. Y esa es la idea. Cuando hay un absolutismo en los liderazgos, digamos, se tiende al abuso y se tiende al dominio y al temor. También hay mucho temor, mucho miedo, se origina psicológico, ¿correcto? Es decir, mucho miedo psicológico y las personas no se atreven a hablar o a contradecir muchas veces, ¿no? Y yo, respecto a esto, aprovecho ahora a preguntarle a Benjamín, que hay veces que no se cuestionan a los líderes y la gente está ciega y se sigue ciegamente a ese líder religioso. ¿Por qué pensás que puede pasar en este contexto que estamos hablando, Benjamín? ¿Qué pensás? Bueno, ante nada, buenas noches. Y sí, lamentablemente, en principio, es una mala concepción en la función de los líderes por parte de los miembros de la iglesia, que se da seguramente por una mala enseñanza en cuanto a este tema tan importante. Una vez, escuchando un mensaje, el predicador contó
un chiste, que es un poco triste el chiste también, pero se los quiero compartir para que tengamos la dimensión de a veces el error que los hermanos caen por no temer a quien tienen que temer. Dice que había un hermano que estaba limpiando el altar de la iglesia. Entonces, había barrido y entonces agarraba toda la basura y la tiraba abajo de la alfombra, ¿no? Entonces, una voz del cielo le dice, hijo, ¿qué estás haciendo? Entonces él se da vuelta, mira para todos lados y dice, ¿quién es? Soy yo, tu señor. Ah, pensé que era el pastor, dice. Entonces, yo escuché ese chiste, ¿no? Me causó gracia, pero a su vez me causó una tristeza porque digo, es cierto, a veces tememos más a nuestro líder que a nuestro Señor. Y hace poco vi un video de una reunión, un congreso, donde una hermana le preguntaba a un pastor bastante conocido, John MacArthur, y le hizo esta pregunta que yo las quiero compartir porque él expresó algo en cuanto a lo que le preguntó esta hermana. Esta hermana le pregunta, ¿cuánta autoridad tiene un pastor en la vida de sus miembros? Entonces él contestó literalmente lo siguiente. Él dijo, ninguna autoridad. Él dijo, no tengo ninguna autoridad en esta iglesia personalmente. Mi experiencia no me da ninguna autoridad. Mi conocimiento no me da ninguna autoridad. Mi escolaridad no me da ninguna autoridad. Mi posición no me da ninguna autoridad. Mi título no me da ninguna autoridad. Él dijo, solo la palabra de Dios tiene autoridad. Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es que media su gobierno en la iglesia a través de su palabra. Y siguió diciendo, no tengo autoridad más allá de las escrituras. Nunca podré exceder lo que está escrito. Y él menciona 1 Corintios 4, versos 6 y 7. Y sigue diciendo, hacer eso es llegar a ser, como dice el apóstol Pablo, arrogante y considerarse superior. Entonces sigue, no tengo nada que decir y que eso sea alguna exigencia sobre ti si no es desde la palabra de Dios. Tenemos que recordar que como pastores, aunque el Señor nos ha levantado y nos ha dado este tipo de responsabilidad, no tenemos ninguna autoridad personal. Y sigue diciendo, si te estoy diciendo lo que Dios ha dicho en su palabra, eso tiene autoridad. Entonces pregunta, ¿correcto? Pero no puedo exceder lo que está escrito. No puedo decirte sobre tu vida. Puedo darte consejos si me los pides, pero no tengo más sabiduría que otra persona. Así que el pastor en sí mismo no tiene autoridad. Entonces él termina diciendo, escuchen lo que dice Pablo en 1 Corintios 3:5. ¿Quién es Pablo? Dice. ¿Quién es Apolo? No somos nada. Todo es Cristo, todo es del Espíritu Santo y todo está en las Escrituras. Termina así su exposición. Entonces, volviendo a esta pregunta, ¿no? Que dice, ¿cómo se entiende la confianza ciega sin cuestionar en nada a los líderes de la iglesia? Creo que la respuesta se puede hacer en dos partes. Uno, que es a través de la falta de conocimiento de la palabra de Dios de parte de los miembros, como dijimos, que es esencial. Debemos todos conocer. Nosotros un día conocimos a Cristo porque alguien nos predicó y entendimos que hubo alguien que vino a pagar por nuestras culpas. Ahora,
después tenemos que seguir conociendo a ese Dios. ¿Y cómo lo conocemos? A través de su palabra. Ahora, la segunda parte es que es por la falta de enseñanza de parte de los líderes. Muchas veces yo personalmente veo que en vez de enseñar doctrina, se enseña un adiestramiento de sometimiento, ¿no? Entonces, y ahí está la gran diferencia. Una cosa es enseñar doctrina, ¿no? Y otra cosa es adiestramiento. Que eso hacemos con nuestras mascotas, ¿no? Uno quiere que nuestro perro, no sé, nos traiga el diario, bueno, los adiestramos para que hagan. Pero ellos no cuestionan, van y lo hacen porque reciben un premio. Bueno, eso tristemente se da mucho. Entonces, ¿qué quiero decir? Que se les dice a los miembros qué hacer, pero no el por qué. Entonces es un problema de autoritarismo también, que si uno puede leer, no quiero extenderme, pero en Tercera de Juan, versos 5 al 10, se menciona a un líder de una iglesia, Diótrefes, que lo que hacía ejercía autoritarismo. Entonces, y infundía miedo en los demás y no podían expresar nada porque eran expulsados de la congregación. Entonces, para cerrar el tema, es un poco incomprensible que en el cuerpo de Cristo existan este tipo de tratos. O sea, todos debemos tener conocimiento de la palabra de Dios y los líderes tienen que estar enseñando con mucho temor porque es su pueblo. Entonces a veces se pierde la dimensión de lo que eso representa. Son vidas que como líderes un día se va a rendir cuenta, como compartía recién nuestro hermano Jorge, ¿no? Así que espero que haya sido clara la respuesta a esta pregunta. Sí, perfecto, Benjamín. Aparte es interesante que nos han puesto como un chip que está mal cuestionar, digamos que está mal hacer preguntas, que está mal hasta no estar de acuerdo. Y cuando uno está en desacuerdo, está con el diablo y no con Dios, ¿no? Y creo que se llevó a muchas instituciones religiosas este tipo de manipulación con la gente. Generando obviamente miedo a no pertenecer, miedo a que me saquen, miedo a ser estigmatizado, este es un rebelde, etiquetado, ¿no? Con él no se puede contar, con este es un rebelde, no sirve, no está convertido realmente al Señor, y bueno, vamos llevando a los hermanos de esta manera, lamentablemente, pero hay muchas iglesias que practican esto, por eso confían ciegamente, pero no porque quieran, sino porque se sienten interiormente amenazados con su conciencia cargada, ¿no? En este aspecto, y es lamentable, pero hay mucha corrupción, porque a veces hablamos de la corrupción de los gobiernos, políticos, instituciones de fútbol o de otros deportes, pero la verdad es que la iglesia también está corrompida. Hay mucha corrupción dentro de las iglesias y evangélicas, hablando de iglesias evangélicas, ¿no? La importancia de estar contenido a través de muchos líderes, no estar solo, es vital. Bueno, y pasaría a Daniel para hacerle otra pregunta. Estas mismas instituciones culpan muchas veces a las víctimas que a los que realmente han sido los culpables, ¿no? Los responsables de esta situación. No siempre es así, correcto, es decir, tampoco negamos que los pastores no tienen autoridad sobre la iglesia, más que no tienen poder sobre la persona para las decisiones personales. Obviamente que Dios pone dentro de las congregaciones los líderes donde se rige con cierta autoridad, no con autoritarismo, pero ciertos rangos
para ordenar la iglesia, el Señor lo dispuso así, pero el problema es cuando se abusa de ese poder, ¿correcto? Y justamente la pregunta que te quiero hacer a vos, Dani, que cuando se abusa de ese poder, se le culpa a la víctima y no al verdadero responsable de originar todas estas cosas en las personas, justamente los líderes, ¿no? ¿Qué pensás respecto a esto? Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tema, no? Buenas noches, ante todo. La realidad es que sabemos hoy por hoy que hay abusos en la iglesia, varios tipos de abusos, algunos ya se han nombrado, y hubo también. Muchos de ellos lo hemos vivido personalmente nosotros y otros nos hemos enterado tal vez después de muchos años que sucedieron abusos. Podemos hablar a veces de abusos de autoridad, como se dijo, donde no se cuestionaba al líder o al pastor, porque también había una enseñanza de que el pastor no se equivocaba. Es más, cuando yo recuerdo las predicaciones muchas veces de cuando yo era chico, joven, hace un par de años atrás, casi siempre el mismo pastor se ponía de ejemplo, ¿no? de su fe, de su familia. Y bueno, después, lamentablemente, se fueron cayendo todas esas cosas y se vio que el pastor era humano, que se equivocaba, que su familia no era siempre la mejor, como a veces se quería poner. Y a veces no necesariamente el pastor se ponía en ese lugar, sino que a veces la misma iglesia lo ponía en esos lugares, ¿no? Y por eso también hubo muchos abusos. Lo que yo puedo recordar, y por experiencia, es que en muchos casos se tapó esos abusos, y como vos dijiste, se hizo responsable muchas veces a las personas que sufrieron el abuso, se tapó, se minimizó la situación, y de esa manera parecería que todo quedó solucionado. No se le dio mayor importancia y no se trató el tema. Gran error porque esas personas, muchas se alejaron del Señor por haber sufrido ese tipo de abusos, muchas se hicieron aún ateas, no quisieron saber más nada. Conozco testimonios de personas que no quieren saber nada acerca de Dios porque cuando se acercaron a Dios, entre comillas, Dios, se acercaron a veces a una iglesia que representaba a Dios de alguna manera, y vivieron cosas muy feas, muy duras, no quisieron saber más nada de Dios. Y a mí, cuando yo estuve pensando un poco el tema que íbamos a charlar, me acordé lo que la palabra de Dios dice en Mateo capítulo 18, versículos 6 y 9, dice: y cualquiera que escandalizare a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino, de asno, y que se le anegase en lo profundo de la mar. Ay del mundo por los escándalos, porque es necesario que vengan escándalos, mas ay de aquel hombre por el cual viene el escándalo. Por tanto, si tu mano o tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar cojo o manco en la vida, que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Si tu ojo fuera ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo dos ojos y ser echado en el infierno al fuego. Y me ponía a pensar justamente cuando leía este pasaje que muchas personas han sido escandalizadas. Cuando habla de pequeños, si bien ahí estaba haciendo referencia el Señor Jesús cuando trajo un niño, lo puso en medio de ellos y dijo en referencia a ese niño que así deberíamos ser. También viendo otras interpretaciones acerca de ese mismo ejemplo, también me dice pequeño es aquella persona que recién conoció al Señor, que entregó su corazón, y es una persona, es un niño, está recién aprendiendo lo que es ser un hijo de Dios. Y va a mirar y poner sus ojos en las personas que considera a él son aquellas personas que tienen más años, más experiencia, que conocen más de Dios. Y si esas personas a las cuales él pone su vista, sus ojos,
para aprender de ellos, ves justamente en ellos conductas, ¿no es cierto?, inapropiadas, pecados que son cubiertos, una doble moral, una doble vida, malos ejemplos. Aún podemos nosotros como padres hacer que nuestros hijos se escandalicen. Es mucho más amplio. Yo me preocupaba porque acá Jesús no lo toma como algo liviano, algo trivial, algo sin importancia. Dice, mejor a esa persona le es que se le ponga una piedra de molino en su cuello y fuese echado en lo profundo de la mar. Dios toma con mucha seriedad eso. Por lo tanto, yo creo que es muy bueno que podamos hoy por hoy preguntarnos como institución o como líder o como pastores, ¿cómo estamos guiando a nuestra congregación? ¿Qué ejemplo le estamos dando? Cuando se nos cuestiona, se nos pregunta algo, ¿tratamos de no tratar el tema o estamos dispuestos a hablar sobre el tema, a aclarar? Y cuando nos hemos equivocado, qué bien que hace es pedir perdón y pedir disculpas. Y muchas veces, a veces tomarse un tiempo y decir, bueno, hermano, y yo lo he vivido, yo en una oportunidad, por decir una, pero en realidad fueron varias, pero en una oportunidad recuerdo que con mi conducta equivocada, no viene al caso ahora cuál fue el tema, seguramente hice escandalizar, o muchas personas se confundieron, no pudieron entender lo que me pasaba. Yo cuando me di cuenta que me había equivocado, porque yo no me había dado cuenta, hasta que me di cuenta que me equivoqué, realmente me sentí horrible, me sentí mal, sinceramente. Y yo recuerdo que no hizo falta que el pastor me dijera, bueno, mirá, Daniel, tomate un tiempo, por ahora no prediques, por ahora no dirijas la reunión, en fin, quédate en un banco sentado. No hizo falta. Yo fui y me senté en el último banco y no quise saber más nada. Dije, yo no puedo enseñar más. Me he equivocado, he cometido un error, tal vez con mi ejemplo lastimado a muchas personas. Y creo que esa es una conducta que hoy, gracias al Señor, me permite que esté hoy en la iglesia, ¿no? El arrepentimiento me trajo primero que Dios me perdone y que al haber reconocido mi pecado, que pueda volver a restituir lo que hice mal y poder empezar a buscar más al Señor y, bueno, aprender de mis errores, también aprender. Así que, para ir redondeando un poquito el tema, yo creo que hay una tendencia, es más fácil a veces tratar y pensar que el culpable es la otra persona y no tratar a la iglesia o al pastor o a las personas que están dirigiendo, que sería más difícil, porque muchas veces esas personas son amigos nuestros, personas con las cuales no queremos confrontar. Y yo creo que tenemos que estar dispuestos a ser confrontados. No tiene que haber ningún problema en nosotros a que alguien nos cuestione algo. Dice la palabra de Dios, dice Pablo, dice que nosotros debemos ser cartas abiertas, leídas por todos los hombres. Nuestra vida tiene que ser una sola. No tenemos que aparentar, no tenemos que hacerlo. Lo peor que podríamos hacer sería aparentar, pensar y decir que todo está bien cuando no, hay cosas que hay que arreglar, hay cosas que hay que tratar. Así que, de alguna manera, esa sería mi manera de ver esta situación. Espero que sirva de ayuda y de ejemplo para algunos, a veces, las propias equivocaciones y aprender de ello. Muy bien, Dani. Sí, perfecto. ¿Puedo hacer una intervención? Me encantó mucho y qué lindo el ejemplo, porque eso es ser ejemplo, comportarse correctamente. Cuando yo me equivoco, tengo tanta experiencia, puedo aconsejar más por mis errores que por mis aciertos. Y soy sincero. Qué buen ejemplo que es reconocer para los demás y tomar la posición, ¿no? Recuerdo el amor de este hermano. Y acá hay un pasaje en Ezequiel, capítulo 3, versículos 17 al 19, que tiene que ver con lo que decía Daniel. Mientras Daniel hablaba, venía este pasaje, dice, Hijo de hombre,
yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. ¿Quién es el atalaya? El que ve desde su lugar, ¿no? El que Dios le abrió los ojos y está viendo algo que no está bien. Oirás pues tú la palabra de mi boca, la palabra de Dios, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares por su acto de impiedad, para que el impío sea percibido de su mal, camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Es decir, cuando nosotros vemos algo que están haciendo mal y no lo amonestamos, le estamos impidiendo que el otro se arrepienta, porque el propósito de Dios es hacer lo que hizo con todos nosotros cuando nos equivocamos, restaurarnos y llevarnos a un lugar mejor. Pero si tú le amonestares al impío y él no se convierte de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad. Pero tú habrás librado tu alma. Somos responsables, corresponsables, si nosotros no amonestamos correctamente, en privado, ¿no? Mirá, veo esto de vos, con amor, no sea cosa, dice, que nosotros caigamos, ¿no? Cuando aconsejamos mal. Perdón por la interrupción, pero me encantó lo que dijo Dani. Gracias. No, bárbaro, porque eso marcaría también la gran diferencia entre la autoridad y el autoritarismo, ¿no? Digamos, cuando hay abuso, hay autoritarismo, hay justamente este atrevimiento de los líderes a imponer sobre las personas, lamentablemente, esta presión que genera en la mente de las víctimas, se podría decir. Aunque tenemos que entender también que muchas veces hay personas tóxicas o patológicas que complican todos los ámbitos que tocan, ¿no? Su familia, el ministerio, hay de todo en la iglesia, como se dice, hay de todo en la viña del Señor. No siempre la institución tiene el problema, pero hay instituciones que uno ve su historia y los líderes que manejan esas instituciones y uno ve cierta regularidad en problemas con las personas, ¿no? Hay muchas iglesias que están en permanente situación de crisis, se podría llamar de esta manera. Y eso creo que hay que llamar la atención. Cuando una congregación o una iglesia está en una permanente crisis, porque las crisis pueden venir, sí, pueden venir, el viento puede soplar en contra alguna vez, sí, pero cuando hay una permanente crisis, bueno, yo creo que hay que prender hoy una lamparita amarillo o roja, porque hay una cuestión ya insertada en el liderazgo, en el directorio de esa institución, que está definiendo que desde ese lugar están viniendo los problemas, ¿no? Entonces, y a esto voy ya le hago la pregunta a Diego, allá tan lejos, Diego, que en medio del frío estás vos, de la nieve, en Río Gallegos. ¿Por qué, a pesar de ver esta tendencia en esas iglesias, la gente sigue confiando en esos líderes y no se replantea que hay un problema? ¿Por qué pensás, Diego? Bueno, antes que nada los quiero saludar. Creo que esta situación se da hace años. Estuve investigando un poquito. No sé si, creo que cada uno de nosotros hemos leído algún libro de Watchman Nee. Creo que lo hemos leído. Pero creo que hay una frase o una porción del libro que define mucho, lamentablemente, esta cultura o este ambiente dentro de las instituciones religiosas, ¿no? Digo instituciones porque la iglesia de Dios son los llamados de Dios. No estoy seguro de que todas las personas que estén en una posición de liderazgo sean creyentes, no lo sé. No soy juez para saberlo, pero sí el ambiente y la cultura. En el libro de Watchman Nee, El cuerpo de Cristo, una realidad, escrito en 1988, declara lo siguiente: por tanto,
usted debe reconocer no solo a la cabeza, Cristo, sino también a aquellos a quienes Dios ha colocado en el cuerpo para representar la cabeza. Si usted está en desacuerdo con ellos, también estará en desacuerdo con Dios. Entonces, es interesante porque este es un libro que se ha leído muchísimo dentro de la iglesia, dentro de las instituciones religiosas, ¿no? Cristianas. Y hay un ambiente así, ¿no? Como que el líder ha sido puesto por Dios, por lo tanto, si vos desobedeces o rechazás lo que el líder o el pastor te están diciendo, estás rechazando la misma palabra de Dios. Y este ambiente es el que genera que las víctimas sigan confiando aún si son dañadas. En 1 de Pedro 5:3, para las personas que toman esta posición, la Biblia, no Watchman Nee, sino la Biblia dice, no abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con su buen ejemplo. Entonces vemos acá cómo se contradice, está clarísimo que no estoy de acuerdo con lo que dijo Watchman Nee, para nada. O sea, Jorge García al principio comenzó hablando acerca de la persona, incluso Benjamín habló acerca de que la autoridad la tiene la palabra, ¿no? Si bien hay una responsabilidad por parte de diferentes líderes, pero la autoridad finalmente la tiene Cristo y la tiene la palabra. Pero el espíritu del liderazgo, el espíritu de un liderazgo saludable, sano, lo podemos encontrar en Gálatas 4:19, que dice, oh mis hijos queridos, siento como si volviera a sufrir dolores de parto por ustedes y seguirán hasta que Cristo se forme por completo en sus vidas. Entonces vemos acá el enfoque. No hay un enfoque en donde uno se impone, como que en este caso Pablo se impone por sobre los Gálatas. No, sino que hay un sufrimiento porque desea el desarrollo y la madurez de las personas. Entonces vemos acá que hay un contraste tan grande del que se impone, del que abusa de la autoridad, en contraste con aquel que tiene un corazón que desea que la persona crezca. No pone excusas. No, lo que pasa es que yo me impongo así, yo te digo lo que tenés que hacer porque quiero que crezcas. Y por ahí la persona quiere seguir con su vida, ¿no? Y ahí es donde uno tiene que estar al límite. Entonces, a esto quiero agregar, y creo que es importante, sobre todo a la víctima. Seguramente hay más de una víctima que nos va a estar escuchando. Y es importante que podamos detectar a las personas tóxicas. Es fundamental, porque la persona tóxica puede ser un amigo, un familiar, puede ser un líder, puede ser un pastor. La persona tóxica es aquella persona que te va a nivelar para abajo. Es el que te va a robar la energía. Es el que te va a meter miedo y te va a meter culpa. Si vos te encontraste con una persona así, en el lugar donde estés, bueno, yo ya te digo que esa persona es una persona tóxica. Hay una frase que me gustó que leí que dice, cuando dicen el amor todo lo soporta, se refiere a la pobreza, a las adversidades, a los defectos, a las enfermedades. Jamás a las mentiras, a la falta de respeto o agresiones. Entonces, esto es importante que lo podamos entender, porque no tenés o no tenemos por qué soportar ni faltas de respeto ni agresiones por parte de nadie. Y entonces ahí yo quiero dar recomendaciones a las víctimas. Romanos 12:18 dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Entonces, si de vos depende poder estar en paz, no significa que vas a convencer. Si vos tenés la oportunidad de hablar con ese líder, con ese pastor o con esa persona, quien sea, y podés decirle, mira, esto que me estás diciendo o lo que me estás haciendo a mí me ofende, o me siento agredido, o me siento manipulado. Y si esa persona insiste, entonces, muy bien, hiciste todo lo que estaba en vos para poder mantener la paz. Y uno tiene que sentirse en la paz de si quiere seguir expuesto a ese tipo de personas. Si no, lo más saludable es
tomar distancia, ¿no? Ahora, segunda de Timoteo 3, del 1 al 5, a veces que pensamos que ciertas palabras son para los miembros de la congregación, como que el liderazgo está exento de este tipo de palabras, ¿no? Segunda de Timoteo 3, del 1 al 5 dice: Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, no serán desobedientes a sus padres y mal agradecidos serán, ¿no? No considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio, serán crueles y odiarán lo que es bueno, traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos. Habla de personas. Esa persona puedo ser yo, puede ser un amigo, puede ser un familiar, puede ser un líder, puede ser un pastor. Y la Biblia lo que dice es: aléjate de esa clase de individuos. Por eso es tan importante que la víctima pueda identificar quién está enfrente. Porque a veces también en la cultura cristiana o el ambiente cristiano es como que uno tiene que soportar todo, ¿no? Porque si Dios lo puso, entonces sí, pero la Biblia también dice de que tenemos que alejarte de esa clase de individuos. De que si vos podés hacer lo que sea para poder mantener la paz, pero si la otra persona no quiere, evidentemente uno tiene que resguardar su salud espiritual, física, emocional. Hay responsabilidades que son nuestras. Y la responsabilidad es alejarte. Alejate. Quien sea la persona, alejate. Estaba escuchando a uno, no me acuerdo si era Benjamín o Dani o Jorge, que creo que Dani, ¿no? Que hay personas que han sido lastimadas y terminaron negando la fe. Entonces, ¿hasta qué punto uno tiene que estar expuesto frente a estas personas tóxicas que lastiman, que dañan? ¿Hasta qué punto? En la Biblia dice: guarda tu corazón porque él mana la vida. Y a veces guardar el corazón es tomar distancia, es alejarse, y en un extremo, si uno hizo todo lo que había para hacer, distanciarse hasta de esa congregación. Pero bueno, fui un poquito más allá, pero me pareció interesante no solamente responder a la pregunta, sino también dar algún tipo de consejo como para las personas que nos están viendo, que estoy seguro que hay más de una persona que ha sido o es víctima. Es muy interesante porque el abuso, podríamos decir que hay iglesias que son tóxicas. No solo hay personas, sino que las iglesias o las congregaciones se vuelven tóxicas porque los líderes justamente son líderes tóxicos, ¿no? Y esto sucede también, y ya para ir terminando y redondeando el tema, porque estas clases de congregaciones no rinden cuentas, generan un ambiente de personas obsecuentes que están alrededor del líder principal y no le piden ni demandan a esta clase de líderes rendir cuentas. Y ahí está el grave problema, ¿no? Donde se plantea justamente este ocultamiento y donde las personas salen lastimadas, siendo verdaderamente las víctimas de estas congregaciones. Y esto lamentablemente se ve mucho y se ve muchísimo. Y son personas que quedan heridas. Y quizás hay alguien del otro lado que ve el programa y que nos está sintonizando y sigue nuestras charlas y se va a identificar o se identifica con estas conversaciones que estuvimos hoy, con el tema, y quisiéramos orar por ellos, pidiéndole al Señor que pueda restaurar sus vidas, porque más allá de haber sufrido esta situación, lo más lindo es que el Señor no tiene nada que ver con esta clase
de liderazgos o de congregaciones o iglesias. Dios realmente nos ama y desea el bien, desea que estemos bien. Así que en esta noche me gustaría pedirle a Jorge que pueda orar por las personas que fueron víctimas, que se sienten lastimadas y que necesitan ser restauradas, porque el Señor puede restaurarlas, ¿no, George? ¿Por qué no haces una oración por ellos también? El Señor no solo que puede, sino que Él quiere restaurarlas. Por eso es importante, si vos estás viendo algo en la vida de tu hermano, sea quien sea, aunque ese hermano y eso que estés viendo sea yo, si me amás, o si amás realmente a tu pastor, a tu líder, a tu diácono, amorosamente, dale la oportunidad de ser restaurado por Dios, porque Dios lo ama, nos ama a todos de igual manera, ama a él, ama a su familia. Entonces, cuando estas cosas suceden, si bien son tristes y ninguna disciplina nos causa alegría en el momento, Dios hace algo maravilloso, nos restaura y nos lleva a un nivel superior. Entonces es fundamental, indispensable, si amamos, corregir con respeto, con humildad, con amor, no con un dedo acusador, porque esa es la voluntad y porque Dios me perdonó a mí y su propósito es perdonarnos y amarnos y bendecirnos a todos y llevarnos a casa, ¿no? Qué triste que alguien cuando llegue a la presencia de Dios, de una u otra forma, por no acceder a ese consejo, al consejo de su palabra, sean quemadas sus obras, o que algún hijo se aparte, o pariente, o familiar. Va a ser tristísimo. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, que es lámpara a nuestros pies y nos indica con total certeza y convicción cuál es el camino que debemos seguir. Te encomendamos la vida de cada uno de aquellos que nos escuchan, Señor, en este día, para que tu palabra lo reconforte, lo aliente, para que tu Espíritu Santo sane toda herida generada por otros y también restaure la vida de aquellos que nosotros en algún momento pudimos haber herido, lastimado de manera consciente o inconsciente. Tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro ejemplo. Perdónanos, Señor, si a alguien hemos herido. Señor, lo importante es ponernos bajo tu cobertura, seguirte a ti, y sabemos que tu perdón está disponible para cada uno de tus hijos. Señor, por eso los bendecimos a todos y cada uno donde quiera que se encuentren y puedan encontrarse con tu persona, Señor, restauradora y sanadora, y le des sabiduría para saber lo que tiene que hacer. Gracias, Padre. En esta noche te damos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Nos vemos la próxima. Dios les bendiga.